Me gustaría volver a leer un versículo que nuestra hermana Alida ha leído esta mañana y que va muy acorde con lo que hemos leído esta semana de Ezequiel, de los capítulos 8 al 11, que dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Yahvé le rodea la misericordia. Alegraos en Yahvé y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Especialmente el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío. Y como decía, no me quiero salir mucho de cámara, que después me dicen que me salgo. Como decía nuestro hermano Pablo la semana pasada, también me toca a mí hablar de malas noticias. Malas noticias para el pueblo de Judá, para toda Israel, porque veremos que aquí Ezequiel está hablando tanto para el reino del sur como del reino del norte, que el reino del norte, como bien sabéis, había sido cautivo, ya había sido desperdigado, dispersado por el resto de las naciones. Y llegamos a este capítulo 8 de Ezequiel y hay una nueva visión. Unos 14 meses después de la primera visión que tuvo Ezequiel en el río Quebar, el Señor se le vuelve a presentar. Y leemos allí en el primer versículo del capítulo 8, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, es decir, 14 meses justos, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y esto es lo que me llama la atención. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Yahvé, el Señor. El Señor le había pedido unas cosas que para nosotros personalmente serían raras. Te tienes que acostar 390 días de un costado, del costado izquierdo, y 40 días del costado derecho. Si echamos más o menos las cuentas, son casi los 14 meses en la que después apareció el Señor. ¿Vale? Pero lo que me llama la atención de todo esto es que parece que el pueblo ha escuchado a Ezequiel, porque dice que los ancianos de Judá estaban sentados delante de él en su casa, en la casa de Ezequiel. ¿Qué estarían haciendo allí los ancianos? Yo no tengo ni idea. Podemos especular, pero el caso que si los ancianos estaban allí delante de Ezequiel es porque lo estaban teniendo en consideración. Habrían reconocido de que Ezequiel era un instrumento en las manos del Señor, de que Ezequiel era un profeta de Dios y que los mensajes que había traído hasta ese momento había sido mensajes del Señor, aunque todavía seguían siendo duros de corazón. ¿Qué estarían haciendo allí en ese momento? Permitidme que yo especule un poquito. Pero vuelvo a decir, esto es una especulación personal. Quizás estuvieran preguntándole sobre qué palabra tendría el Señor para ellos, posiblemente. De ahí la visión que a continuación veríamos. Pero vuelvo a decir, hermanos, es una especulación personal. No dice la palabra qué es lo que hacían exactamente aquellos ancianos responsables de Judá en aquella casa con Ezequiel. Y dice que el Señor lo toma en visión, lo eleva y lo lleva a Jerusalén en visión. Y el Señor va a mostrarle allí el motivo, las causas por las cuales el Señor dicta sentencia contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Judá. Y dice que lo lleva allí al templo. El templo era el centro neurálgico de la ciudad, el corazón de la adoración. Allí es donde se presentaba el pueblo delante de Dios para adorarle, para bendecirle, para ofrecer sacrificios. Y dice que lo lleva allí. Y lo primero que le muestra es que hay una imagen que nos lo cuenta en el versículo 3, que dice: y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos.
Y dice el versículo 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. ¿Qué sería esta imagen del celo? Seguramente sería un dios, un ídolo de una de las naciones que rodeaban al pueblo de Judá. No dice quién es exactamente, pero fijaos hasta dónde había llevado o hasta dónde había llegado la maldad, el pecado del pueblo del Señor. A colocar una imagen dentro del templo. Dentro del templo. Pero no solamente eso, sino que hay más cosas todavía. Y el Señor, me llama la atención que en el versículo 4, el cual me he saltado queriendo, dice, y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, que después en el capítulo 10 la vuelve a describir. El pueblo estaba alejado de Dios, adoraba imágenes, sin embargo, la gloria del Señor, la presencia del Señor estaba allí. Y no adoraban al Señor, adoraban a los ídolos. ¿Cuál es el motivo? Ahora lo veremos un poquito más adelante. Pero esto le hace decir al Señor, hijo de hombre, ¿no ves no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, de mi casa? Con su actitud, con su pecado, el pueblo estaba provocando a Dios para que realmente lo abandonase, para que realmente lo dejase de su propia mano, que fueran por el camino que ellos quisieran. Esto nos recuerda un poquito Romanos capítulo 1, ¿verdad? Cuando allí el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, dice que empiezan a adorar imágenes, Dios les habla, pero ¿qué dice el Señor? Que los dejó ir. ¿Queréis ir por aquí? Id por ahí. Ya veréis las consecuencias que os vienen. Y en ese mismo capítulo, un poquito más adelante, empieza a hablar de actos abominables, aborrecibles, quiere decir abominables, aborrecibles para Dios. Y a pesar de que los avisa, no quieren. El hombre quiere vivir de espalda a Dios y los deja otra vez ir por el camino que ellos desean. Y sigue hablando y dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared y cavé en la pared y aquí una puerta. Es decir, había una puerta secreta. Alguien que no conocía, que solamente conocían los propios sacerdotes, los propios ancianos que estaban allí. ¿Y qué es lo que hacían allí? Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y aquí toda la forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Esto es una influencia del pueblo de egipcio. Ellos adoraban los reptiles, los animales, adoraban el sol, como también después vamos a ver. Israel estaba influenciado por el pueblo. Habían metido en la casa de Israel, habían metido ídolos. No solamente los había colocado, sino que los había pintado. Y se creía que Dios no lo veía. Creían que Dios no lo veía. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Fijaos, de los principales de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Es decir, en oculto. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque ellos dicen, no nos ve Yahvé. Yahvé ha abandonado la tierra. ¿Qué podemos aprender de esto?
¿Cómo podemos aprender de esto para nosotros hoy día? Hermano, Dios lo ve todo. Todo. Incluso lo que podemos hacer, lo que podamos llegar a ser en oculto. Lo sabe todo. Podemos tener una apariencia de piedad, vivir una vida de piedad, pero hay ciertas debilidades. Y esas debilidades, hacerlas en oculto, sin que nadie los vea. No nos ve el hombre, pero sí nos ve Dios. Y un día tendremos que dar cuenta de ello, como ellos tuvieron que dar cuenta. Y dieron cuenta. Y muy bien que dieron cuenta de ello, como bien sabemos. Y como se describe en el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Que leímos hasta hace poco. Dios lo ve todo, hermanos. Incluso hasta lo más íntimo de nuestro corazón lo ve Él. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él escudriña todos los corazones. Pero no todo va a ser malo. ¿Sabéis qué? Dios no nos quiere dejar así. Porque nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y tiene que rascar. Y tiene que rascar un poquito. A veces. Porque todos tenemos debilidades. Así que, hermanos, intentemos vivir una vida clara delante del Señor. Ya no delante de los demás, para testimonio y gloria de Dios, sino para la gloria de Dios. Y cuesta, ¿o me equivoco? ¿Podéis contestar? Cuesta, ¿verdad? El camino es estrecho y angosto, difícil de andar. No es fácil. Así que, hermanos, el Señor lo ve absolutamente todo. Después nos cuenta de que hay mujeres que están endechando, es decir, que están llorando, que están venerando a un dios babilonio, que es Tamuz. ¿Vale? Este dios era el dios de la fertilidad y hablaba sobre el tema de la agricultura para que hubiera buenas cosechas y demás. Se estaban volviendo a un ídolo falso en vez de llegarse y volverse y vivir conforme al Dios de la creación, al que da la lluvia tardía y temprana, al que hace que la cosecha fructifique. Y se estaban volviendo a un Dios falso. Y dice también que había allí, entre el altar y la entrada del atrio interior, como 25 varones, y leo, sus espaldas vueltas al templo, es decir, de espaldas a Dios. Preferían venerar al sol que venerar al creador del sol. Y lo duro de todo esto es que después van a pagar todas las consecuencias. Porque ellos pensaban, y vuelvo a leer, no nos ve Yahvé. Yahvé ha abandonado la tierra. Pensaba que Dios les había abandonado. Qué equivocados estaban, ¿verdad? ¿Cuántas personas piensan que Dios no existe o que Dios está en su trono y que no está cuidando de este mundo? Por eso hay tantas injusticias, cuando realmente los injustos somos nosotros por causa de nuestro pecado. Y Dios está teniendo muchísima paciencia con nosotros, mucha. Y dice el versículo 17 y 18, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Después de llenar de maldad toda la ciudad, todas las calles, toda la tierra, van y profanan el templo del Señor, la casa de Dios. Hasta tal punto llegaron. Y Dios, como dice en el versículo 18, tuvo que hacer justicia. Pero no justicia, una justicia a capricho, sino justicia conforme a sus mismos pensamientos, a los pensamientos de ellos. Dice, pues también yo procederé con furor, no perdonará a mi ojo ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Dios hizo justicia conforme a la medida con que ellos medían.
y recibieron el castigo por toda la maldad de ellos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? De que Dios los había abandonado. Pues gritarán, clamarán, pero yo no los escucharé. Voy a confirmar lo que ellos piensan y lo que ellos dicen entre ellos. El capítulo 9, y ya rápido, el capítulo 9 nos habla del castigo de Dios. Cómo el Señor manda, como dice en el versículo 1, a 6 verdugos. De entre ellos hay uno que llama la atención porque dice que está vestido de lino y que tiene un tintero en su cintura. Y lo que me llama a mí la atención de todo esto es la obediencia de cada uno de ellos. No protestan, no protestan contra el Señor, no dicen nada, simplemente ejecutan lo que Dios le dice. Y el Señor, que está centrado en su trono encima de aquellos querubines, le dice: ve y señala a todos aquellos que son temerosos míos, para que cuando pasen los otros verdugos, no acaben con ellos, no mueran. Y ellos lo hacen, sin resistir. Y lo curioso de todo esto es que el Señor empieza desde el templo hacia afuera. No empieza por toda la ciudad y termina en el templo. Comienza en el templo, que es donde se manifiesta su gloria, y sale para afuera. Primero limpia su casa y después hacia afuera. ¿Qué es lo que hace el Señor con el hombre cuando éste se arrepiente? Limpia su interior para ir después limpiando el exterior. Porque al Señor lo que le importa, lo que le interesa, es el corazón del hombre. Y como leemos en el capítulo 11, el Señor da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sobre toda cosa guardada, nos lo decía Efraín el otro día, Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué el corazón? Porque de allí salen los malos pensamientos, las maquinaciones, las decisiones importantes salen del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el Señor así es como actúa. Así es como actúa. Cura el corazón. Pone un corazón nuevo en cada uno de nosotros conforme a su corazón. Y resulta curioso que en el versículo 8 dice: aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo. Solamente quedó solo Ezequiel. No había nadie que se librara. Todos eran culpables. Absolutamente todos. Es increíble cómo el pecado puede contaminarse de unos a otros. Es increíble. Es como un mal virus, ¿verdad? Y esto lo hemos vivido hasta hace poco, ¿verdad? Y todavía hay secuelas de ello. Pues el pecado es igual o peor. Peor. Porque el pecado mancha el alma y ensucia el alma. Y sigue diciendo: me postré sobre mi rostro, clamé y dije: haz, Señor Yahvé, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. ¿Cómo es el corazón de Ezequiel? Un corazón conforme al de Dios. Un corazón que no quiere la destrucción del hombre. Y va a interceder por el pueblo, por el remanente, por ese remanente fiel que hay y que siempre ha habido y que siempre habrá. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá, fijaos, la de Israel y la de Judá, reino del norte y reino del sur, es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado, fijaos cómo sigue ese mismo pensamiento, ha abandonado Yahvé la tierra y Yahvé no ve. Y ese es el pensamiento, vuelvo a decir, el pensamiento del hombre hoy día.
Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Lo mismo que hemos leído en el último versículo del capítulo 8. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor simplemente confirma el camino que tú has llevado y confirma la sentencia. Dios, como algunos piensan, Dios no hace excepción de personas. Hay quien dice que hace excepción de personas con el tema de la famosa predestinación. Dios no quiere condenar a nadie. Hay muchos versículos que lo dicen en la palabra. Pero Él tiene que hacer justicia, porque Él es santo y Él es justo. Incluso con nosotros nos tiene que disciplinar en alguna que otra ocasión. Porque, hermanos, somos imperfectos, vivimos en la carne y cometemos errores. Y si somos cabezones y vamos por el mismo camino, a pesar de que Dios nos avisa, pues el Señor nos tiene que disciplinar. Pero bendita disciplina. ¿Sabéis por qué? Porque en su disciplina hay misericordia. El capítulo 10 y capítulo 11, termino. Capítulo 10 y capítulo 11. Yo quiero resaltar una cosa de este capítulo. Y es, de nuevo, resaltar la obediencia de aquellos seres que hicieron la voluntad de Dios. Que fueron destruyendo a todos aquellos que no estaban señalados. Que hemos visto que no hubo casi nadie. No hubo nadie que se salvara. Pero el remanente del Señor estaba ahí. Y en el capítulo 10, permitidme que se me ha olvidado una cosa. Capítulo 9, hay una cosa que llama la atención y que ya la he dicho. ¿Qué es lo que le dice a aquel ser vestido de lino? Que haga con el tintero. Que señale dónde. ¿Lo habéis leído? En sus frentes. Pero esto no es la primera vez que aparece en las Escrituras. Este proceder es el mismo del Señor. En Apocalipsis dice que aquellos que pertenecen al pueblo del Señor, le dice que pondrá su marca en sus frentes. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Imitar al Señor. Para que todos aquellos que son suyos, los del diablo y no del Señor, tengan su señal ¿dónde? ¿En las frentes o en las manos? Es curioso, ¿verdad? Mirad lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y fijaos lo que sigue diciendo. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. La frente. Qué curioso. El Señor siempre actúa igual. Porque Él quiere que su palabra esté en nuestros corazones y en nuestra mente, en todo nuestro ser. Y me gustaría terminar, voy a tener que dejar el capítulo 10 y el capítulo 11 pendiente, pero me gustaría terminar volviendo a esa obediencia de aquellos seres y me llevó de nuevo a Deuteronomio, al pueblo. Cuando el Señor se presenta, le da la ley, le da los 10 mandamientos, y allí el pueblo se dirige a Moisés y le dice: mira, ve tú a hablar, permíteme que lo parafrasee, ve tú a hablar con Dios, sube, y cuando tú bajes, tú nos lo dices todo, todos los mandamientos, todas las leyes, todos los estatutos, todos los decretos, y nosotros haremos conforme a lo que Él nos dice. ¿Y sabéis qué le responde el Señor?
Y oyó Yahvé la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Yahvé, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y ahora dice el Señor, yo creo que esto es un anhelo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Ese es el deseo del Señor. Que tengamos ese corazón, que tengamos un corazón conforme al suyo. Y permitidme que termine con esta cita también en el libro de Deuteronomio. Y esto es para nosotros también. Y cuando cite Israel, quitad de vuestros oídos Israel y meted vuestro nombre. El de Celia, el de Esther, el de José Antonio, el de Néstor, el de Juan. Ahora pues, Israel, ahora pues, José Antonio, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti, sino que temas a Yahvé tu Dios? Que andes en todos tus caminos, en todos sus caminos, y que lo ames. Y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Fijaos cómo el Señor lo que desea es que le obedezcamos. Pero es que a cambio de eso, quiere que tengamos prosperidad. Ser bendecidos por Él. Porque nos quiere bendecir grandemente a todos. Así que, hermanos, aprendamos del pueblo del Señor. Una cosa que no quiero que se me olvide. Permítidmelo. Ellos metieron ídolos en el templo. Pero hoy día, ¿quién es el templo del Señor? Nosotros. La pregunta es, o la exhortación, mejor dicho, es, cuidado, hermanos, no metamos en nuestros corazones ídolos, en nuestras vidas ídolos, y echemos a Dios a un lado. Que con la ayuda del Señor y la misericordia del Señor, que Él siempre ocupe el primer lugar en nuestra vida. Amén.